Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 34. Mateo capítulo 14, versículo 34, y vamos a leer, les voy a leer hasta el capítulo 15, versículo 20. Mateo 14, versículo 34, hasta el capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la latrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios de parte de nuestro hermano Edgar. El mensaje, el título que le puso, bueno, es confundiendo la tradición de los hombres con los mandamientos de Dios. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la palabra que nos ofrece cada domingo. Podemos aprender de ella, mis hermanos. Vamos a dar inicio esta mañana con una oración. Padre bendito, te damos gracias. Nos das la posibilidad, Padre, de seguir escudriñando tu palabra, Padre, de preparar estos mensajes para cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido, Padre, que sea de bendición en sus vidas, que nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos entender, comprender lo que tú nos quieres decir a través de este mensaje, empezando por mí, Padre. Quita cualquier distractor, cualquier situación que pueda haber en este momento, y que podamos poner toda nuestra atención para saber lo que tienes para nosotros esta mañana. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Y bueno, el título, como ya dijo mi hermano, es confundiendo la tradición de los hombres con los mandamientos de Dios. Porque posiblemente nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que de pronto hay muchas cosas que se han venido manejando como si fueran
parte de la normalidad. Ciertamente hay versiones muy viejas y son muy antiguas, y de pronto la gente las ha ido adoptando, las ha ido considerando como que no son malas, pero vamos a ver por qué motivo no es correcto que nosotros veamos las situaciones en ese sentido. Y bueno, pues, vamos a continuar justamente con esta serie de mensajes que nos hablan de la importancia justamente de acatar los mandamientos del Señor y de tratar de mantener una actitud sobria, de humildad, de aprendizaje, de obediencia. Los domingos pasados, mis hermanos, hablamos sobre que solo hay un camino al cielo. Hablamos del poder de la suficiencia de la palabra. Hablamos de la influencia del reino de Cristo en la tierra. Hablamos del motivo que aleja a los hombres de Cristo. Hablamos de que debemos de parecernos cada vez más a Cristo y que sea una meta definitiva en nuestras vidas. El hermano Willy nos habló sobre la verdad del corazón del hombre la semana pasada, en la cual se hizo especial énfasis, mis hermanos, de que tenemos que cuidar nuestra lengua y que recordemos el texto que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y para que nuestro corazón emita palabras de bendición y de sabiduría, mis hermanos, es necesario llenar ese corazón de todas las cosas buenas que aprendemos por medio de estos mensajes, para no caer en el error, como muchos, de hablar necias e insensatas palabras, que son hoy en día, mis hermanos, un mal dentro de nuestra sociedad. Traigamos toda clase de cosas que nos edifican y nos permiten crecer espiritualmente. El mensaje de hoy nos advierte sobre aceptar las tradiciones del mundo corrupto y colapsado, que nos puede generar confusión con los mandamientos de Dios. Espero sea de bendición y de edificación, mis hermanos. Ya dio lectura a mi hermano al pasaje de Mateo, del 14 al 34. Vamos a ver hasta el pasaje número 20 del capítulo 15. Dice el versículo 34 a 36: terminando la travesía, vieron la tierra de Genesaret. Cuando los conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Los textos nos hablan de la llegada de Jesús a Genesaret. Es un lugar, a veces son cosas que tenemos que investigar porque no sabemos exactamente, yo por lo menos nunca había escuchado de Genesaret. Dice que es un lugar que se describe como una llanura triangular al noroeste de Galilea. Se trata de una región hermosa, frondosa, muy fértil, con árboles, flores, una abundante vegetación, por lo menos así se describe. Se describe históricamente. Esta tierra producía uvas, trigo, melones, higos y otros frutos, incluso en invierno. Y pues en estos lugares es donde Jesús y sus discípulos llegan después de calmar la tempestad en el mar, y donde la gente enferma busca la curación. Ubiquémonos, hermanos, en ese momento, en ese lugar. A su llegada, Jesús fue reconocido por muchas personas. Inmediatamente todos llevaron a sus enfermos. Quiero imaginar que por la multitud era difícil acercarse a Jesús, y ellos suplicaban a los discípulos que al menos les permitieran acercarse. Me quiero imaginar que los discípulos actuaban como opción de proteger a Jesús por el mismo asedio de las personas. Entonces, ellos pedían que se pudieran acercar por la multitud que había, mis hermanos, porque muchas personas que lo reconocieron y las voces ya se escuchaban, querían llevar a sus enfermos, querían presentar a sus enfermos ante Jesucristo. Y pues, por supuesto que era muy difícil, y ellos pues, hacían lo posible por estar cerca de él, al menos se menciona por tocar el borde de su manto que vestía Jesús. Fíjense bien, mis hermanos, con la convicción de que serían sanados. Este pasaje resalta la creciente fama de Jesús
en las regiones donde él se movía, y que tenía un poder sanador que emanaba de él. Y la gran fe de las personas que lo buscan para ser sanados, incluso solo con un simple y mínimo. Este pasaje es un ejemplo claro de la autoridad y del poder de Jesús para sanar. La difusión de la noticia por todo el lugar subraya su fama y reconocimiento público que estaba recibiendo Jesús. Qué momento más extraordinario, mis hermanos. Quiero imaginar lo que va a suceder cuando Jesús venga nuevamente a la tierra. Todos aquellos cristianos que hemos esperado ese retorno nos moverá a querer estar cerca de Él, de conocerle cara a cara y llevar ante sus pies nuestras enfermedades y nuestras cargas para recibir descanso en Él. Es viable que habrá gente que no crea nuevamente, mis hermanos. Es viable que nuevamente vuelva a existir gente como existió hace más de 2000 años que lo rechazó. Quizás piensen que se trata de un charlatán más de los que abunda hoy en el planeta, mis hermanos, y que han surgido a lo largo de más de 2000 años de espera desde su ascensión al cielo. La fe del pueblo, hermanos, es admirable. Y este texto da cuenta del tema, ya que no necesitan un contacto directo o extenso con su Jesús para experimentar la sanidad. Basta solo un toque de su mano. Eso es suficiente. ¿Qué necesita hoy el hombre, hermanos, para creer? ¿Qué necesita hoy el mundo devastado e incrédulo para cambiar su actitud y postrarse ante Dios? Realmente es incomprensible que para aquellos pobladores de Genesaret, que solo por los comentarios que se hacían, la fama y el poder sanador de Jesús era suficiente para llegar cerca de Él y tocar sus vestiduras para ser sanados. Hoy, el mundo no ha entendido que todas las cosas buenas, las que disfrutan, vienen de Dios, porque sus metas son anhelos muy altos, muy elevados, son anhelos materiales y no se dan cuenta que Dios les dio la vida, que Dios nos regaló la naturaleza y de ella podemos sobrevivir sin Dios, mis hermanos. No son necesarios los Dios y no estamos peleados con esa situación. Sin riquezas tampoco, basta con tener lo necesario para estar en paz y darle las gracias por su provisión y su cuidado todos los días. Esta escena, hermanos, se asemeja al pasaje que vimos en otros mensajes. Me tocó a mí ese tema de la mujer que sufría de flujo de sangre, que también fue sanada a tocar el borde del manto de Jesús, porque demuestra la continuidad de su poder curativo y su compasión hacia el sufrimiento humano. Continuamos, hermanos, en el capítulo 15. Jesús denunció a los escribas y fariseos, reprendió a sus discípulos, sanó a la hija de una mujer cananea y multitudes, también alimentó a más de 40,000 personas. Este capítulo continúa narrando los movimientos de Jesús, quien estaba comenzando a encaminarse hacia la cruz. Ya hemos presenciado su rechazo y conflicto con los líderes religiosos. Aquí se avanza un ministerio de Jesús hasta llegar al mismo punto de ruptura con los escribas y los fariseos. El pasaje contiene mucha acción y el primer párrafo nos relató cómo Jesús renunció a los escribas y fariseos. Dicen los versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantaron la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ya hemos dado cuenta del seguimiento de los escribas y fariseos de todas las acciones que emprendía Jesús. A todas partes donde Él llegaba, ahí estaban, atentos. No se trataba de comprobar el poder de Jesús o de ver sus milagros. Estaban buscando la oportunidad para criticarlo o para desestimar sus obras. Parecería mentira que la humanidad no lograba entender en fin la llegada del Mesías a la vida. Tal como sucede en la actualidad, un rechazo permanente y constante para no acatar sus mandamientos y seguir
viviendo en pecado. Porque tal parece que hoy está de moda inventar formas diferentes de vivir, sin ponerse a pensar solo por un momento el verdadero significado de la vida. Las tradiciones matan, a la palabra de Dios sana. Los escribas y fariseos habían venido viajando desde Jerusalén. En el capítulo anterior se menciona que Jesús y sus discípulos se encontraban fuera de un lugar desértico, donde las multitudes no podían conseguir alimento, o entonces que el alimento llegó a estas multitudes a primera vista. El hecho de que los dirigentes religiosos hubiesen venido desde lejos, no se trataba, mis hermanos, de una visita de cortesía ni una visita que fuera a promover alguna situación importante, mis hermanos. Como decía, podría parecer asombroso, pero realmente, en fin, era hablar para no reconocer la superioridad de nuestro Señor Jesús y de su poder. No querían aceptar sus enseñanzas, sino venían para criticarle y para disminuir su poder. Hermanos, es evidente que no se trataba, como decía, de una visita que fuera a traer algunas cosas de estas personas. Hábilmente no le acusaron de quebrantar las escrituras, sino de las tradiciones que ellos consideraban en un bien de igualdad con las escrituras. Querían saber por qué los discípulos no se lavaban las manos y estaban refiriendo a la limpieza ceremonial. Ellos estaban refiriendo justamente a que es un mandamiento que hacían una ceremonia que se ante que a lo que nosotros consideramos una limpieza más bien física o una limpieza higiénica. Hay muchísimas personas que creen que si uno participa de una ceremonia o rito exterior, obteniendo así una limpieza externa, ya ha cumplido con todo lo que tienen que hacer. En nuestro país existen rituales, mis hermanos, tradiciones, costumbres que se realizan con el fin, o en algunas de ellas, las malas vibras y la mala suerte. Realmente son costumbres muy viejas, que son obsoletas y caducas, yo lo considero así, que no sirven para nada. Pero muchas personas las siguen practicando, no solo en Catemaco, en Oaxaca, en Chiapas. Tienen cierto tipo de tradiciones, por ejemplo, de limpias, tienen ciertas tradiciones incluso de vender a las niñas, a las jovencitas, los usos y costumbres, ahora ya les llaman abusos y costumbres, porque son tradiciones añejas, ya no deben de funcionar hoy en día, sin embargo, se siguen practicando. Es más, mis hermanos, en la misma capital del país, el mercado de Sonora es más evidente que muchas personas asisten a esos lugares para ir con los grupos a que les hagan las limpias. Y para corroborar esta situación, hermanos, hace algunas semanas yo creo que se enteraron que la Suprema Corte de Justicia, antes de tomar posesión los nuevos ministros, llevaron algunos grupos para hacer una limpia del lugar, contraviniendo las leyes porque vivimos en un estado laico, no deberían estar permitidos. Se han ido haciendo tradiciones, muchas cosas hoy en día, mis hermanos, y ahora, no sé si se han dado cuenta, y yo luego me llama la atención de que de pronto escucho en el radio, no lo sabía, pues que es día del compadre, o es día del perro, o es día de la mascota, o es día del... Han inventado una serie de cosas que de pronto se pierde uno, de pronto recibo unos mensajes de que, oye, felicidades porque es día de tal, ¿no? O sea, de verdad es increíble que hemos adoptado todas esas situaciones, burdas, de verdad, no se me hacen muy burdas todas esas situaciones. Porque ojalá pudiéramos implementar un día de oración, sería fantástico que tuviéramos un día de oración en todo el mundo, el mismo día, sería maravilloso. Veamos, hermanos, la respuesta de Jesús ante la situación en el versículo 3 que dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús les acusó de quebrantar el mandamiento de Dios por su tradición, porque la tradición de ellos permitía a un hombre desobedecer la ley. Es algo realmente asombroso y tenían una muy ingeniosa forma de hacerlo. En esencia, Jesús denuncia cómo las tradiciones humanas pueden desviar a las personas de los mandamientos divinos y establece que las tradiciones no pueden anular ni reemplazar la palabra de Dios. Justamente lo que decía, nosotros no podemos
recibir cierto tipo de tradiciones en la actualidad, mis hermanos, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, no podemos sustituir. Dicen los versículos 4 al 6, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre como era irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nuestro Señor estaba diciendo que el honrar a los padres incluía apoyarles en su manutención. La manera en que pasaba por alto esa responsabilidad era dedicado a su dinero como un donativo para Dios, lo cual le libera de mantener a sus padres. Esta solución les proporcionaba una forma piadosa de quebrantar la ley mosaica. Citando las Escrituras, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre, ciertamente morirá. Este versículo aparece en contexto de Jesús reprendiendo a los fariseos por priorizar sus propias tradiciones religiosas sobre los mandamientos divinos, lo que los hacía los importantes. Jesús explica que han anulado la palabra de Dios al establecer tradiciones que les permiten no cumplir con sus responsabilidades hacia los padres, argumentando que sus recursos ya han sido dedicados a Dios como ofrenda. Jesús en este texto acusa a los líderes religiosos de hacer precisamente lo que critican, pero con un recurso ya está dedicado a Dios, entonces no está obligado a usar recursos para ayudar a sus padres. Hermanos, considero y creo firmemente que la mejor manera de probar a un cristiano es examinar cómo administra sus bienes y cuál es su actitud frente a Dios. Él desea que cada uno ocupe sus responsabilidades personales, como por el ejemplo del mantenimiento y provisión de la familia, antes de colaborar económicamente con la obra de Dios. Vemos en el relato de Jesús que les dice en los versículos 7 al 9: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué duras palabras, hermanos. A pesar de que Jesús era muy tranquilo en este momento, les hablaba con dureza, ya que los dirigentes religiosos estaban ansiosos de que la gente cumpliese la ceremonia del lavamiento de las manos, pero pasaban por alto la condición del corazón, que para Dios era lo más importante de una manera piadosa. Estaban violando la ley de Moisés y les dice que pierde su tiempo honrándole, ya que está practicando una falsa doctrina que se trata de cosas humanas. Como cristianos, debemos de tener cuidado de actuar siempre conforme a la palabra de Dios, de todo corazón y con acción de gracias. No podemos ser legalistas y pasar por alto que las reglas son muy claras y no las podemos brincar e inventar una forma de vivir a nuestra manera, como nos toca a nosotros, acomodando las enseñanzas de Dios a nuestra conveniencia. Podemos ver en otros países, en otros pasajes de la Biblia, que Jesús acusa a los escribas y fariseos de ser hipócritas por honrar a Dios. No sus labios mientras sus corazones estaban lejos de Él, y por enseñar tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Jesús está respondiendo a los fariseos que lo critican porque sus discípulos no seguían sus tradiciones, pero Jesús les revela que ellos son los verdaderos hipócritas, citando el pasaje de Isaías que describe a un pueblo que honra a Dios con la boca, pero no con el corazón. Él denuncia que los fariseos han hecho que la palabra de Dios sea invalidada por causa de su tradición, desobedeciendo así el mandamiento de honrar a sus padres. A continuación vemos que el Señor amplió aquella declaración y dice en los versículos del 10 al 12: llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca está contaminando al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes por qué los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? El gran principio que Jesús estaba enseñando establecía que la corrupción moral era espiritual, no física. Los discípulos se sorprendieron de que el Señor ofendiese a los fariseos,
Hasta ese momento había existido una situación conflictiva entre los dirigentes religiosos y Jesús, pero este incidente marcó el punto de ruptura, el punto de quiebre. La enseñanza continuó en los capítulos 13 y 14, que dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. La palabra planta, aquí la podemos interpretar como un sistema. No es una interpretación demasiado amplia considerar que Jesús afirmó que todo sistema religioso que su Padre Celestial no hubiese plantado o establecido en la tierra sería arrancado de raíz. La conclusión de Jesús tenía sentido del humor y sarcasmo, y los fariseos eran los guías ciegos. Las experiencias de vida, mis hermanos, nos han dado la posibilidad de aprender que si nosotros no actuamos con responsabilidad y dando un buen testimonio, no podemos enseñar a nuestros hijos o a las personas que están cercanas a nosotros a que sean buenas personas. Así es que si nuestras enseñanzas son fuera de la ley de Dios, nos estamos inclinando al despeñadero, porque ellos están recibiendo una errónea manera, de una forma diferente. Continuamos leyendo los versículos 15 al 18, que dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Como hemos visto, el Señor les había estado hablando a sus discípulos por medio de estas parábolas, pero ellos aún no habían comprendido la lección. Aquí tenemos un principio importante. Yo creo que para muchos de mis hermanos de aquella época, por supuesto, que era un problema quizás entender la forma en la que hablaba Jesús por medio de las parábolas, y a veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo entenderlas. Me imagino que para aquellos, sus discípulos también les costaba un poco de trabajo, tenían que explicárselos con pequeños detalles para que pudieran comprender de lo que estaba hablando Jesús. Aún después de la explicación de Jesús, el apóstol Pedro se acerca para pedirle que le explique la parábola, demostrando que aún mis hermanos no comprendían el significado profundo de las palabras de Jesús. Una persona no se corrompe por lo que entra en su boca, sino por lo que sale de su boca. Como alguien ha expresado adecuadamente lo que se encuentra en el fondo de su corazón, tarde o temprano saldrá por el mundo de la boca. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos nosotros comprobado esa situación? Si nosotros, hermanos, como dice de forma natural, lo maneja aquí Jesús, todo lo que comemos, por supuesto que se va a desechar, mis hermanos, pero lo que nosotros decimos en nuestro corazón no se importa. Así es que Jesús afirma a sus discípulos que la contaminación no viene de la comida, consumo, sino de las cosas que salen del corazón justamente, y son las que contaminan al hombre. Hermanos, hoy que reconozco la gran plenitud de Dios, sé perfectamente que todo lo bueno viene de Él y que todo lo malo viene del enemigo. No obstante, Dios nos dio la libertad, mis hermanos, a todos, creyentes o no creyentes, de elegir entre el bien y el mal. Dice en 1 Corintios 3:23: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, este es un tema de conciencia, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiero recibir? ¿Qué es lo que quiero experimentar? ¿Qué es lo que quiero yo vivir? De tal manera, conociendo la palabra de Dios, tome la mejor decisión de mi vida. Porque ciertamente el mundo está lleno de toda clase de situaciones. El mundo ofrece muchas situaciones hoy en día, mis hermanos, pero de mí depende, si yo acepto, tomar una u otra cosa. Este pasaje es un recordatorio de que
La libertad cristiana no debe de usarse para perjudicar, escandalizar a otros, sino para amar, para servir. Es recomendable buscar lo que edifica, es decir, lo que construye y fortalece a uno mismo y a la comunidad de los creyentes. Jesús está corrigiendo la idea errónea de sus discípulos y los fariseos acerca de la contaminación espiritual. Él enseña que es necesario no contaminarse para que cuando hablemos nuestro corazón hable cosas que edifiquen y construyan nuestra mente. Dicen los versículos 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos, sin lavar, no contaminan al hombre. Eso no te tiene. Finalmente es lo que está criticando los escribas y los fariseos, mis hermanos. Ya nos hablaba nuestro hermano Willy en el mensaje pasado, como les decía al principio, que la forma en la que hablamos proviene del corazón. Indudablemente estamos viendo funcionar este principio de nuestra cultura contemporánea. Pensemos por un momento todo lo que puede albergar el corazón, mis hermanos. Es como una bodega, es como un recipiente donde todo lo que vivimos, todas las experiencias de todo tipo van a llegar a nuestro corazón, mis hermanos. Alegrías, tristezas, engaños, frustraciones, amarguras, pensamientos inmorales, obscenos, envidias, corajes, impotencia, rencor, venganza. ¿Cuántas cosas podemos albergar en nuestro corazón? Son muchas las que podemos hacer una lista completa de todas las cosas que podemos albergar. Pero depende de nosotros si lo queremos conservar o si lo queremos sacar y desechar. Depende de nosotros si queremos nosotros limpiar ese corazón, y solamente lo podemos limpiar justamente pidiéndoselo a Dios y dejando todas esas cosas en el nivel. Dios sabía muy bien, mis hermanos, de este pequeño o gran defecto, no sé cómo lo podamos ver de su creación. Por eso nos ha dado las mejores herramientas, mis hermanos, para contrarrestar este defecto. Para que no haya pretexto y seamos víctimas de un autoengaño que hoy vive la humanidad, creyendo en sus propias tradiciones y justificando su manera pecaminosa de vivir. Mis hermanos, creo que ha llegado el momento de aplicar todos los conocimientos bíblicos para sacar todas esas remanentes que quizás nos sigan causando esas malas acciones que se han vuelto una forma de vivir pensando o creyendo que no nos afectan y que podemos superarlas en el momento que nosotros decidimos. Hay muchas personas que dicen, después, luego, voy a cambiar el día de mañana. No sé, son tantas cosas que vivo mis hermanos, qué difícil es pensar que hay personas que creen que van a cambiar cuando Dios quiere. No, en los periodos actuales, mis hermanos, como en los periodos de otras mis hermanos, en cuanto a la moralidad, en él prevalecemos, llegado a la situación a la cual se refirió justamente el profeta Isaías en su libro, dice en el capítulo 5:20, en la que la gente llama al mal bien y al bien mal. Ya llegamos en ese tiempo, mis hermanos, y es muy normal, en pláticas, en situaciones normales. Es más, debo de comentarles que a mí me toca convivir con mucha gente de las fronteras porque mi trabajo se trata de agencias banales, están justamente, no sé, en Tijuana, Mexicali, están en Nogales, están acá del lado de Laredo, del lado de Ciudad, de Monterrey, en fin. Normalmente, fíjense, mis hermanos, por el otro lado tenemos a los veracruzanos y por el otro lado tenemos a los gente que vive de Manzanillo. La mayoría de todas estas personas son gentes muy mal habladas, son gentes con mucho dinero, tienen mucho dinero, y así se han acostumbrado a vivir. Y dicen, y creo que ustedes lo saben, que la gente norteña es muy dada en la vida con groserías, y como que es una forma natural para ellos. Los veracruzanos están en las mismas. Entonces luego me toca que cuando van en la camioneta y van platicando, wow, me quedo con el ojo cuadrado de ver
Lamentablemente hace rato veíamos justamente que es un ejemplo para todos los demás y para sus hijos en este caso, ¿no? Y me tocó andar con la familia de mi ex jefe, ya no está en Veracruz, trasladar a su esposa, a sus dos hijos, estudiantes, uno una carrera de contador, una carrera de DJ ahí en California. La niña actualmente está estudiando en Mónaco, ahí en el Principado de Mónaco. Y cuando se subieron y los conocí por primera vez, iban los cuatro. Los cuatro eran iguales, que hablaban, a pesar de que vienen de alta escuela y que están en Europa y todo, no se de nada. Y me ha tocado trasladar también a los hijos de otros agentes aduanales que están en las villas. Entonces es una costumbre, es parte de, y es lo que van aprendiendo y lo van replicando, tristemente, es lo que van replicando. Entonces la gente se va acostumbrando a ese, como que se ha vuelto tradicional de que el norteño sea mal hablado, se la aguanta, ¿no? Y no debe de ser así, mis hermanos, por lo menos nosotros que somos cristianos no debemos de vivir esas situaciones, vivamos en donde vivamos. Así es que lamentablemente tengo que decirles, mis hermanos, que a los que creemos en la Biblia, en sus enseñanzas, el mundo nos considera retrógradas y completamente equivocados. Ahora nosotros somos los raritos en la sociedad, nosotros somos las personas los que tenemos la lupa enfrente para ver de qué manera nos pueden criticar. Ya no hay escribas, ya no hay fariseos, pero ahí están todos esos que nos están checando a ver cómo nos portamos. Y es que lo que tenemos en esta época en la que el ser humano expresa sin limitaciones lo que hay en su corazón, se trata de una nueva moralidad. No, mis hermanos, se trata de las mismas cosas de épocas antiguas. Malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicación, testimonios falsos, blasfemias, robos, verdaderamente se ha abierto la caja de Pandora y surgen los problemas en los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito social. Es evidente, mis hermanos, que el ser humano necesita estar controlado. Es duro reconocerlo, pero el ser viviente más depravado de la tierra es el hombre. A los otros animales se les coloca en jaulas y no pasa nada. Pero el ser humano tiene que estar en libertad para hacer lo que le venga en gana. Y nuestro Señor nos describió todo lo que la humanidad iba a hacer. Y estos pensamientos y acciones corrompen, efectivamente. Si volvemos nuestros ojos a cualquier lugar del mundo, muchos de los que hoy nos rodea este bocado y se hacen énfasis, mis hermanos, en las cuestiones sexuales. No sé si les ha tocado ver que muchos anuncios de pronto anuncian frenos, o anuncian aceites, o anuncian cualquier producto y ponen una mujer despampanante en traje de baño, no sé. Es increíble cómo tratan de jalar la atención siempre de las personas a través de las cuestiones sexuales. Y hoy en día, mis hermanos, se puede ver en el internet. Y a pesar de que uno no lo busque, le llega, ¿no? Porque ese tipo de cuestiones ya no hay restricciones. Es un tema delicado con respecto a los niños, a los jóvenes. Porque el internet y los medios de educación masiva, este despliegue de propaganda lleva un fin muy claro: corromper a la humanidad. Esto no es más que Satanás actuando en todo ese tipo de situaciones. Hay que tener cuidado. Hoy en día nadie se puede declarar inmune, mis hermanos, incluso nosotros, ante este esfuerzo publicitario que afecta a niños, a jóvenes, que pretenden justificar con una malentendida libertad de expresión las vivencias que se encuentran en el corazón del ser humano. Están surgiendo al exterior. Por eso es importante tomar muy en serio los tremendos alcances de esta declaración del Señor hace más de 2000 años. Así es que les invito a mis hermanos a enfrentar el reto de modificar todo aquello que no nos deja un buen testimonio como cristianos, como hijos de Dios. La mejor forma es dejar en manos de Dios justamente esas cargas para vivir en paz y en obediencia. Es la mejor forma de darle gloria y honra para no confundir las tradiciones del mundo con los mandamientos de Dios.
No nos confundamos, mis hermanos, porque los mandamientos de Dios son muy claros, las leyes son muy claras. No creo que los que estamos aquí hoy en día, mis hermanos, no conozcamos a este tipo de situaciones, así que no confundamos las tradiciones del hombre con los mandamientos de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias.